Vamos a ver cómo utilizar el componente ListView. Partimos de una actividad principal donde vamos a modificar el layout. El layout va a tener lo siguiente. Vamos a cambiar a un linear layout y vamos a agregarle unas propiedades. Primero, este va a ser un layout vertical. Dentro de ese layout vamos a agregar un layout horizontal y al layout horizontal eh, le voy a poner que sea wrap content y voy a agregarle un text field y le voy a agregar un text field con match parent y le voy a agregar un botón a ese linear layout. Este es el linear y cambiamos acá el orden y luego entonces voy a definir que el peso que va a tener el campo de texto es de punto 9 y el peso que va a tener el botón es de punto 1. Al botón además le voy a cambiar el texto. Voy a poner simplemente el signo más. Adicional voy a tener un list view y ese list view lo voy a agregar en el linear layout y algo muy importante es que para que este ejemplo nos funcione el list view debemos cambiarle el ID. Lo vamos a cambiar por el siguiente. Entonces, arroba, lo vamos a poner acá, arroba, android, list, ID list. Entonces de esta forma ya tenemos configurado el layout. ¿Qué tenemos que hacer? Venimos a main activity y esa actividad debe de extender a list activity y adicional debemos crear una nueva clase. Esta nueva clase se va a llamar adapta- adaptador lista y va a extender de array adapter y va a contener string. Y luego él nos está pidiendo que debo sobreescribir un constructor. El constructor que vamos a sobreescribir es el penúltimo que nos aparece acá. Le damos OK y ya tenemos la primera parte. Luego vamos a ir a layout, vamos a crear un nuevo layout. Entonces, los list view son elementos que contienen ítems y de esa forma es que se genera una lista. Entonces acá este layout que voy a crear es el layout que me va a contener o me va a representar cada ítem. Entonces esto se va a llamar ítem lista, le doy OK y venimos acá. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Le voy a agregar un plain text match parent y podemos modificarle alguna propiedad gráfica, el text size por ejemplo, pongámosle 20 sp, un poquito más, 50 sp. Y entonces este es como les digo, el layout de cada ítem de la lista. Luego vamos a venir al adaptador de lista
Y aquí tengo que sobreescribir un método que se llama getView. El getView se va a encargar de tomar el layout que acabo de crear, que se llama itemLista, y lo va a relacionar con los datos que van a contener, que va a contener la lista. Entonces, ¿cómo se hace? Para eso necesitamos crear algo que se llama un layout inflate. Entonces, este componente lo que nos permite es que haya el binding entre el layout de la interfaz y los datos. Entonces, se obtiene de la siguiente forma: get system service, y es una constante context.layout inflator service. Le hacemos un casting y luego, entonces lo que hay que hacer es que vamos a ir a empezar a crear las vistas. Entonces el view se conoce como un row o una fila, y lo que vamos a hacer acá es li.inflate, y le vamos a decir dónde está el, el elemento donde se va a representar. Está la lista, luego hay un parámetro que es parent, luego hay otro que se llama, es un false, y ya tenemos la primera parte. Entonces aquí en cada una de las filas va a ir quedando mapeados los ítems. Entonces hay que asignarle a un text view, porque en este momento dentro de ese layout solamente tengo un text view. Entonces le voy a asignar la referencia. Entonces, ¿cómo hago? Row, busco dentro de row el find view by id, el r.id punto, en este caso es el text view. Le hago el cast y ya tengo el dato. Finalmente tengo que decirle al setText, le tengo que decir que getItem me obtiene el ítem de la lista que tiene internamente el adaptador, y que se lo asigne. Y por último tengo que retornar ese view, porque como ustedes ven acá él está esperando retornar un view que en este caso se llama row. Entonces ahí ya sobreescribimos el adaptador. En este momento ya quedó listo esta clase. Ahora vamos a ir a main activity y vamos a empezar a definir unos miembros datos. ¿Cuáles son? Adaptador lista y los datos, que son array list, se llaman los datos. Creo una instancia de los datos, new array list, y luego lo que voy a hacer es al el adaptador de lista lo creo una nueva instancia, adaptador lista, y tengo que pasarle el contexto. El resource que vamos a utilizar acá es un resource que trae Android. Entonces para este caso vamos a asignar android.r. Él internamente tiene un layout y tiene un simple item 1. Eso es una plantilla que está disponible en el sistema operativo, y luego le pasamos los datos. Y por último, entonces le decimos a la clase mainActivity que le asigne el listAdapter a L. Luego, para asignarle valores al adapter, vamos a crear un botón. Entonces aquí lo voy a declarar un button btn. Entonces lo que voy a hacer es al botón le voy a asignar la instancia findView r.id.botón, le hago el cast, ese no fue el cast,
aquí le hago el cast, ahí sí. Y luego entonces le voy a agregar un set on click listener, new on click listener, me sobrescribe el método y entonces vamos a hacer lo siguiente. También tengo un text view y ese text view entonces vengo acá, tv va a ser igual a find view r.id.textView, le hago el casting, le hago el cast y entonces voy a hacer lo siguiente. Si tv.getText punto length es mayor a 0, quiere decir que en el texto ahí ingresaron por lo menos un espacio. O yo puedo decir también que sea diferente y tv.getText to string sea punto equals cadena vacía, que no sea igual a la cadena vacía. Y luego entonces lo que vamos a hacer, si esto pasa, quiere decir que a la lista le vamos a agregar un nuevo dato. Entonces acá digitamos una prueba y en este momento tenemos un error. El error se debe a que el text view no está en layout, sino que está es el edit text. Entonces, y además hay que hacer otro ajuste, y es que si el campo de texto es mayor que 0 y es diferente de la cadena vacía, entonces lo agrega y a ese campo le vamos a setear la cadena vacía. Entonces vamos a ver cómo queda funcionando. Entonces le está tirando ahí, abre la test, lo agrego. Entonces ya aquí me está modificando el... Y esto de acá, recuerden que se puede modificar en el ítem lista. Como ven, es muy fácil de usar y es muy versátil este componente.